Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas, os traigo un vídeo muy interesante acerca de esta novedosa Vertigo Nitro, que tenía muchísimas ganas de probar. Las imágenes lo dicen por sí solo, el diseño es muy atractivo, muy agresivo y trae numerosas novedades que vamos a pasar a ver a continuación. La primera novedad que quiero comentaros es la bomba de agua que se ha situado concretamente al lado derecho como lo tienen el resto de motos de trial, pero se trata de una bomba de agua eléctrica. En la imagen veis el cable de alimentación de la bomba de agua. Otra novedad que salta a la vista es el silencioso trasero. Como veis también incorpora un protector para ese silencioso muy diferente al que traían modelos anteriores, dejando así espacio libre al recorrido del amortiguador, que anteriormente en algunos modelos la rueda chocaba contra el escape. Este nuevo sistema otorga de menor transferencia calórica al sistema eléctrico que luego os mostraré y quita algo de freno de motor. Además lleva un colín de escape desmontable que nos permite cambiar la fibra cuando ésta esté deteriorada. En los modelos anteriores esto no era posible. Gracias a este nuevo escape tenemos mayor recorrido en la suspensión trasera, ganando más velocidad, sensibilidad y rapidez. También han modificado el latiguillo de freno trasero que facilita el trabajo a la hora de quitar la tapa del embrague. Esta Vertigo Nitro es sin duda, bajo mi punto de vista, la moto más bonita del mercado. Sus líneas muy agresivas actuales la hacen única y exclusiva. Otra de las novedades que incorpora es un nuevo depósito en el cual sí que se aprovecha todo el espacio para echar gasolina, que trae además un protector. Vemos en la imagen el hueco que ha dejado la bomba de agua eléctrica, quizá para posibles motores de arranque eléctrico en el futuro. Seguimos viendo detalles de esta Nitro que llama la atención desde cualquier ángulo. El sistema de bieletas, como veis, es similar al de modelos anteriores, solo cambia en la parte superior el anclaje del amortiguador al chasis. Unos adhesivos muy llamativos que no deja indiferente a nadie, ya que es muy atractiva y muy llamativa a todo el público. Incorpora un nuevo diseño de plásticos, concretamente esta aleta trasera, como veis en la imagen, es totalmente diferente. Incorpora también un nuevo soporte para la ECU que la protege del calor del escape, como veis, y un nuevo sistema eléctrico que facilita el trabajo. Además, se ha dejado fija esa sección del plástico, antes salía con la aleta, ahora se queda en la moto. Ahí tenemos la tapa donde echamos la gasolina. La caja del filtro, el filtro de aire es similar a la R3 y se saca por la parte de arriba. Bajo mi punto de vista es la mejor moto en este sentido en cuanto a accesibilidad. Ahí vemos cómo queda el filtro. Vamos a continuación a disfrutar de esta fantástica Nitro y vamos a ver qué tal se comporta en las zonas. Bueno, vamos a probarla en las zonas, a ver qué tal. Luego al final de la prueba os comentaré como siempre mis impresiones. Desde luego va a ser una moto muy interesante. Hoy estoy con Fernando, un gran piloto, os lo mostraré en los vídeos que me va a ayudar en el día de hoy. Así que vamos a probarla y os vamos contando. Aquí tenemos a Fernando cómo va jugando con la Nitro. La verdad es que la tiene muy dominada, muy controlada. Es un gran piloto y es una delicia verle montar, cada día mejor. Le conozco desde que era muy pequeño y ha evolucionado enormemente. Le veo muy tranquilo, muy asentado con la moto, con esta Nitro, y lo pasamos en grande los dos montando el día que hicimos la prueba. Ahí me veis subiendo ese doble escalón. La verdad es que es una moto tranquila, fácil de llevar. Fernando lo hace muy fácil también, lo complicado, y sin duda es una moto muy estable como todas las Vertigos. Ya he tenido varias y la verdad es que siempre he sido un enamorado de esta moto. Como ya sabéis, me gusta probar diferentes marcas para hacer los vídeos, pero sin duda estaba muy expectante con respecto a esta Vertigo Nitro. Vemos cómo afronta ese escalón con mucha facilidad, mueve la moto de una forma muy dinámica y afronta ese doble escalón muy tranquilo. Es una moto que permite muchos más errores que una moto de carburación.
Bueno, vamos a afrontar esta zona que tenemos a la derecha. Vamos a ver qué tal se mueve. Muy bien. Seguimos viendo a Fernando divertirse con la moto, como veis lo hace muy fácil. Ese triple, ahí está, fenomenal. Bajo mi punto de vista, sin duda la principal virtud de esta moto es su estabilidad a la hora de afrontar largas trialeras y por supuesto destacar el buen funcionamiento de la inyección muy progresiva en todo momento, donde se estiran las marchas hasta el infinito. Fernando, cuéntanos qué impresiones te ha dado. Pues nada, la he notado una moto muy evolucionada, con muchos cambios respecto a la del año anterior y nada, se nota mucho más ligera, el centro de gravedad se nota mucho más abajo, lo que te permite tener mucho más equilibrio. He notado que, por ejemplo, las suspensiones están mucho más evolucionadas respecto al año anterior y he ido mucho más cómodo. Se adapta mucho más al terreno y te permite pues, tener mucha más tracción. Los saltitos que normalmente te suelen desequilibrar, pues con esto los consigues absorber mucho mejor y te permite tener mucho más equilibrio. Tras probar esta Vertigo Nitro esta mañana, las sensaciones han sido de una moto muy estable en todo momento, tracciona fenomenal. La respuesta del motor es muy suave, progresiva, pero al mismo tiempo alarga muchísimo en todas y cada una de las marchas. También noto que es un poquito más ancha en cuanto a las estriberas, la posición de conducción te hace abrir un poquito más las piernas, lo cual da un poco más estabilidad a la hora de montar. En cuanto a los frenos, funcionan fenomenal. Las nuevas incorporaciones de la bomba de agua, noto que el ventilador tarda más tiempo en saltar, antes estaba continuamente encendido, ahora no es así, es mi forma de verlo. El nuevo escape da una sensación de menos retención al motor, hay que irse acostumbrando porque no es la respuesta tan inmediata como en una moto de carburación, pero sí que es cierto que te permite muchos más errores a la hora de montar y sinceramente pones menos pies que con una moto de carburación, que a veces se van un poco porque tienen exceso de potencia. En este sentido, esta Vertigo Nitro es muy fácil de llevar abajo, vas rodando con ella muy fácilmente y luego a la hora de subir escalones también te facilita mucho pues el poderlo subir con garantías de éxito. Así que bueno, estas son mis impresiones, me ha gustado mucho probarla en el día de hoy, agradecer a Now Trial, a Trial Factory y Comas y sobre todo a Fernando por acompañarme en el día de hoy. Y bueno, espero que os guste, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, arenitas.